cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial, cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. La Cuarta Transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Buenas tardes a todos, compañeros, a quienes nos siguen, a quienes nos brindan el favor de su atención sábado a sábado en esta lucha por informar, por formar y por resistir. Por resistir en momentos difíciles, en momentos en los que para muchos compañeros resistir es verdaderamente difícil. Lo más sencillo es desistir,
lo más sencillo es ceder a la frustración natural que se produce cuando se violenta la voluntad popular, cuando una vez más se pasa por encima de la militancia, cuando una vez más recibimos el ataque despiadado de nuestros enemigos, que son ayudados, lamentablemente, por compañeros, o ahora diría yo, excompañeros nuestros. Continúa porque la lucha tiene un valor por sí misma. En esta emisión en directo, abril de 2021, 17 de abril de 2021, ininterrumpidas nuestras transmisiones. En esta transmisión vamos a dar participación a la militancia por voz de la maestra Artemia Galicia de San José Acateno, una militante distinguida. Vamos también a hablar un tanto de la marcha en la que se protestó, mediante la cual se protestó contra la injusta, la arbitraria, la vergonzosa, la vulgar imposición de candidatos ajenos a nuestro partido. En la sección cultural, que ya es habitual, hablaremos de una gran obra que está en pie y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Gran Acueducto del Padre Tembleque. Luego iremos a hablar de la labor de nuestro presidente y en esta semana, los piratas disfrazados de empresarios, la lucha contra el cleptocapitalismo, aquellos que creen que tienen todos los privilegios, para los que la ley y el Estado de Derecho no es aplicable, aquellos que están por encima de todos, que se sienten de una clase dorada, intocables y que se ofenden cuando se les exige que cumplan con sus obligaciones, entre otras las de pagar impuestos. Vamos a tratar los terribles casos de Walmart y el caso de Citibank, Banamex, Citigroup. Recordar esa terrible privatización y luego compraventa lesiva para los intereses de México y de la que advirtió en su momento nuestro presidente. Y también utilizaré algún artículo que en ese entonces se publicó en La Jornada. ¿Y quién creen que lo publicó? Arnaldo Córdoba, el padre del sinvergüenza que preside el INE, el cínico este. Arnaldo Córdoba, que sí era un hombre de izquierda y sí era un hombre patriota, porque este señor no se ve cómo lo podamos calificar ni siquiera de gente decente, de persona correcta. La democracia es lo que diga yo, dice Lorenzo Córdoba. Lo dice con sus hechos, lo dice con sus actos, lo dice con estas decisiones atrabiliarias, injustas, arbitrarias, ilegales y sobre todo inmorales. Estos que se refugian en las formalidades de la ley para violentar el fondo y aniquilar la voluntad popular. Analizaremos las decisiones del INE que se suman al ataque que estamos recibiendo desde dentro. Identificaremos las fuentes desde las que surge la oleada en contra de Morena, pero sobre todo en contra del proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego, en la sección Conociendo al Enemigo, que estoy volviendo ya habitual, vamos a hablar de los dos libros, de un libro del que ya empecé a hablar hace 8 días, que se llama Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder, y otro de Michel Cluscart, que no es con el que empecé o el que utilicé en semanas pasadas, sino uno nuevo, que se llama El capitalismo de la seducción. La socialdemocracia libertaria. Por último, hablaré brevemente, porque lo haré también antes, de la situación de Morena y leeré lo que me pidió desde hace tiempo y me recomendó, y yo lo quería hacer,
algunos de los consejos que dio Don Quijote a Sancho para gobernar. Este consejo de hablar de los consejos me lo dio el doctor Luis Benavides y Lizaliturri, que forma parte de nuestro panel de especialistas, que participó gratuitamente, con gran corazón, disposición y poniendo a nuestro servicio sus conocimientos en la selección de nuestros candidatos, que resultó, como ustedes bien saben, frustrada por la ambición. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Acateno. Yo soy Artemia Galicia Aguilar, oriunda de Soltepec, y desde hace 45 años radico en Acateno. Desde aquí envío mis saludos y una breve semblanza de este municipio, cuyo nombre es de origen náhuatl y está compuesto por 3 vocablos. Acatl, que significa caña, carrizo o cañaveral; Tentli, que es orilla; y Otli, que se traduce como camino, por lo que Acateno significaría cañaverales a la orilla del camino o del agua. El municipio de Acateno se ubica en el noreste de nuestra entidad, entre los límites de la Sierra Madre Oriental y la Costa Esmeralda. Limita con los municipios veracruzanos de Papantla, Tlapacoyan y Martínez de la Torre, y al occidente con Huitamalco, Puebla. Tiene clima tropical lluvioso, abundantes ríos y arroyos y hermosos paisajes naturales. Las actividades económicas básicas son la silvicultura, ganadería y el comercio de naranja, mandarina, limón persa, ganado vacuno y abarrotes. San José Acateno es la cabecera municipal y se ubica dentro del Totonacapa, el cual fue habitado por los totonacas, quienes fueron desplazados después por criollos y mestizos, razón por la cual no tenemos población indígena. Sin embargo, su huella persiste en aspectos como la gastronomía. En ella se incluye en la preparación de alimentos las flores, frutas y otros vegetales. También el uso de fogones tradicionales. La presencia totonaca se puede apreciar en los vestigios arqueológicos que tenemos. En cuanto a los acatenenses, les diré que son alegres, abiertos, despreocupados y fiesteros. Dadas sus costumbres, se sienten más veracruzanos que poblanos. Sin embargo, han sido muy combativos, tienen y tengo inclinación por la izquierda. Esto data desde los buenos tiempos del PPS allá por 1975, cuando se luchó hasta erradicar el cacicazgo clásico de los pueblos. Esta lucha duró 10 años y desde luego hubo represión para muchos. La lucha no ha terminado. La cuarta transformación se encuentra en riesgo. El adversario no es un asunto menor. Sus ideas y acciones tienden al golpe de Estado. Es hora de demostrar de qué estamos hechos y qué argumentos dominamos para defender al gobierno y a su proyecto. Para tal caso debemos estar unidos, sin que nos distraigan las ambiciones ni los ambiciosos. Debemos estar muy listos. Los corruptos y los evasores están furiosos. Ya no tienen gobierno que los solape. El gobierno está con los que menos tienen y son muchos. Va mi humilde reconocimiento para nuestro gran presidente, por todos sus logros, por enfrentar la pandemia y múltiples problemas, por las arduas horas de trabajo, por su mesura y serenidad para enfrentar todo. AMLO no está solo, México está contigo. Extiendo este reconocimiento y mi solidaridad a los compañeros Mario Bracamonte y Eduardo Carreño, por su congruencia entre ideas y su actuar. Compañeros, ya vimos que unidos y activos podemos defender todo: ideas, movimiento, partido y gobierno. Vamos por la cuarta transformación. Vamos con México.
de una obra extraordinaria para su tiempo. Una obra extraordinaria no solamente porque desde el punto de vista de ingeniería, de la ingeniería, rebasa todo lo que hubiera podido pensarse que se podría hacer en el siglo XVI, sino porque en ese momento, en el momento en que se edificó, fue la obra más importante no solamente en América, sino también en Europa. Y lo más sorprendente es que esta obra fue edificada, o su edificación fue dirigida por un hombre que no era ingeniero. Hablo del padre Francisco de Tembleque. Tembleque, la población donde había nacido, y Francisco, el nombre que adoptó al entrar en religión en la congregación, en la orden de los franciscanos en España. Vino a México y estando en la zona de Zempoala, hablo yo entre Otumba y Zempoala, poblaciones en las que, o que actualmente se ubican en los estados de México e Hidalgo, tomó conocimiento de que eran regiones muy áridas, que hacía falta agua y que había algo así como 40 poblaciones que tenían dificultades para recibir el agua, que era indispensable para la vida, y también de los ganados introducidos desde Europa, porque bueno, no existían ni los chivos, ni los borregos, ni vacas en América, fueron traídos de Europa. Y estas necesidades que fueron percibidas por él, fueron satisfechas de forma muy interesante, porque este hombre, que era un hombre verdaderamente del Renacimiento, hay que recordar que en ese entonces el Renacimiento construía hombres que tenían una pluralidad, una variedad inmensa de conocimientos, y lo mismo dominaban la filosofía, que el arte en sus diversas formas, que la ingeniería, que otra serie de ciencias. Y el padre Tembleque estudió a profundidad la situación y vio que hacía falta convencer a todas las poblaciones para que aportaran trabajo. Convencer también a las autoridades y gestionar ante el rey una exención de tributos, una exención de impuestos. Todo ello consta en un estudio o en un legajo de 1558 con una copia de 1562, que integran un libro que se llama En busca de agua para no morir de sed, el acueducto de Otumba y Zempoala. Y aquí se dice que desde emprender, y lo retomó en 1553 Fray Francisco de Tembleque. Y la obra se proyectó originalmente para 3 años, y por eso se pidió al rey de España que otorgara una cédula real por este procedimiento jurídico, este es el procedimiento habitual, al pueblo de Otumba, para liberarlo de los impuestos, el pago de tributo, que eran alrededor de 3,000 pesos de entonces. Y la edificación de esta obra sería el pago que el pueblo de Otumba daría como impuestos. Después, el rey recibió una petición de alargar esto a 10 años y accedió. Se comisionó un juez, Alonso de Bazán, para informarse de la gestión de los recursos, las características del acueducto, las necesidades del agua que aquejaban a Otumba y a todas las comunidades congregadas alrededor del convento de Todos Santos en Zempoala. Y la respuesta de Bazán fue clara: se necesitaban 10 años para acabar la obra y valía la pena concluirla. El acueducto, imagínense ustedes, no se hacen obras de esta magnitud, tenía o tiene una longitud de 48.2 kilómetros y actualmente atraviesa regiones de 2 estados, como ya dije, el Estado de México y el Estado de Hidalgo.
y desde julio de 1553 hasta 1555, que personalmente se dedicó a reunir el material que se iba a emplear a los pies del cerro del Tecajete, donde se encontraban los manantiales, el agua que iba a ser trasladada mediante el acueducto, que fue construido con dinero que aportó Tembleque, y se agotó el presupuesto, y entonces fue a solicitar a los pueblos de su caja. Los pueblos tenían caja, tenían presupuesto, tenían dinero. Y luego, ya trabajando en Tepeyagualco, volvió a pedirle dinero al rey, que se lo otorgó. Y un hermano de su orden, de la orden franciscana, Fray Jerónimo de Mendieta, comenta en uno de sus testimonios que el padre Tembleque carecía de recursos y de conocimientos arquitectónicos para acometer los trabajos de la gran arquería de Tepeyagualco, y que los llevaban avante gracias a la intervención divina. Se ha creído que Tembleque no tenía idea de cómo hacer un acueducto, y eso es totalmente falso, dice una investigadora, María Castañeda. Juan de Zarza de Agüero fungía como agrimensor, especialista en medir la superficie y levantar los planos correspondientes, y Fray Francisco de Tembleque lo hacía como hidromensor. Medidas del agua, del cauce, del flujo del agua, del impulso, etc. Esta es una gran obra, según lo dicen ingenieros y arquitectos actuales. Por gravedad se trasladaba el agua en algunos lugares. Hay partes elevadísimas del acueducto, la concreta esta a la que nos hemos referido en Tepeyagualco, en ya terrenos del estado de Hidalgo, y otras sumergidas por donde el agua atravesaba. Se resolvió un gran problema con una gran determinación. Vi un video de nuestro presidente in situ, admirando la gran obra virreinal, la gran obra del periodo colonial, que levantó el padre Tembleque con la ayuda aproximadamente de 400 indígenas que fungían como obreros, voluntarios aportados por los pueblos y pagados por estos. Este hombre tuvo una gran capacidad política. Esto es hacer política, poner en común y de acuerdo a muchos para lograr llevar a cabo un gran proyecto que beneficie a todos. Grandes obras que hoy lamentablemente ya no se dan. El pensar en el pueblo, el poner de acuerdo al pueblo, el organizarlo. Es muy interesante ver que cada trecho del acueducto hay glifos, hay sellos que ponían los distintos pueblos indígenas que participaban en la construcción. Es, y dice allí una placa que recuerda esto, una obra hispano-indígena que ya adivinaba el mestizaje y que nos debe servir como de reconciliación entre todos los que formamos esta gran nación. Porque si colaboramos sin distinciones, sin exclusiones, podemos construir grandes cosas. También esto nos enseña que quien piensa en grande lleva a cabo grandes obras. Hay que creer verdaderamente en la grandeza de nuestro país y en la necesidad de pensar en cosas extraordinarias y no las vulgares obras, las porquerías que la verdad muchos gobernantes llevan a cabo o han llevado a cabo porque no les interesa en realidad nuestro país ni nuestro pueblo. Quiero que vean un hermoso video, es una grabación del acueducto, una pequeña explicación y además unas grandes vistas de la naturaleza y de las zonas donde está construida esta magnífica obra de ingeniería, que es heredera de los conocimientos de los romanos que estuvieron ocupando España, de los árabes, de los visigodos, de la gran España renacentista y de la mano de obra indígena, mano de obra también
muy calificada y que rápidamente, gracias a su capacidad de adaptación e inteligencia, entendió los procedimientos europeos. Vamos a ver el video. Bueno, espero que hayan disfrutado y aprendido. Estas son las grandes obras que tiene México, poco conocidas a veces, poco apreciadas, y que además son producto de mentes extraordinarias, de espíritus y de voluntades extraordinarias y de la colaboración de muchos. ¿Para qué? No solo para crear algo útil y beneficioso para el ser humano, para las personas, para los pueblos, sino también hermoso y acorde con la naturaleza. Pueden ustedes ver que ahora en nuestros campos de pronto se encuentran casas chillantes tipo gringo o de colores horrorosos que no tienen nada que ver con los colores de la naturaleza, de la tierra, etc. Volver también o recuperar lo que somos, nuestra arquitectura vernácula, es fundamental, y no destruir nuestros entornos con el caos, con el desorden, con la fealdad. Vamos a escuchar en el video musical, que también ya normalmente después de la cápsula cultural o a su finalización ponemos alguna obra mexicana, unos canarios, mexicano y español, anónimos del siglo siguiente a aquel en que se construyó el padre Tembleque, el acueducto que lleva su nombre. Los canarios son una danza española muy popular entre los siglos XVI y XVII, y llevan este nombre porque, a decir de Sebastián de Covarrubias, fueron traídos desde las Islas Canarias por sus conquistadores, o fueron llevados a la península española y de allí trasladados a América. Vamos a escuchar esta obra, que además es un antecedente remoto de los sones jarochos o de la música actual mexicana,
de la que ya hemos hablado y que también hemos escuchado en estos espacios. Adelante. Ahora vamos a la parte central de nuestro programa, a las labores de nuestro presidente, al trabajo denodado en contra de lo que él ha dicho es la mayor lacra, la peor que la pandemia que estamos viviendo, la corrupción, que tenía atenazados a todos los mexicanos, a nuestras instituciones, a nuestros procesos sociales, a nuestra vida en comunidad, a nuestra política. No se podía hacer política ni vivir en sociedad sin corrupción. Y contra esto se lucha, no puede irse de un día para otro, contra la corrupción se lucha. Y la peor corrupción, como decían los latinos, es la de los mejores o la de los más importantes. La peor corrupción es la de las élites empresariales, la de las supuestas élites intelectuales, la de aquellos que detentan los cargos, el poder político, el poder económico, porque el escándalo es mayor y porque sus actos corruptos dañan a mucha más gente que los actos de quien no tiene el poder. Por eso se exige de quien tenga el poder mayor capacidad de servicio y mayor honradez, cosa que hasta la fecha no sucede sino en pocos, con una figura egregia, una figura destacada, que es la de Andrés Manuel López Obrador. Los medios de comunicación no han sido una pieza menor en la corrupción y en el entramado criminal que tuvo a México sojuzgado y sometido en la noche neoliberal. Los medios de comunicación han defendido las injusticias, las arbitrariedades. Dicen que el presidente miente, tuercen los datos, los usan facciosamente e intencionadamente para que el gobierno, que está haciendo esfuerzos denodados para recuperar los impuestos que se omitían o cuyo pago se omitían, parezca un criminal y parezca que está abusando de estos pobres, que son unos cuasisantos que cumplen con la ley, que moralizan y dicen que dan empleo, porque así se justifican algunos empresarios. Dan empleo, no dan empleo graciosamente ni porque sean buenas personas, sino porque necesitan la fuerza de trabajo de los trabajadores para generar recursos que cada vez se concentran más en las grandes corporaciones y en los dueños del capital. Vamos a ver lo que dice nuestro presidente sobre el modo
en que los medios de comunicación hacen segunda a quienes saquearon, en este caso, al... Y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero. Imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros en este y en otros asuntos, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana, venían a saquear, veían a México como antes, como tierra de conquista. Entonces, les ofrecemos disculpa, pero no vamos a permitir que sigan saqueando. Y ojalá y nos comprendan. Lo mismo al Reforma, al Universal, a todos estos medios, incluso al New York Times, les ofrecemos disculpa, porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética y han olvidado de que los medios de información deben de estar lo más cerca que se pueda a los ciudadanos y a la verdad, y lo más distante que sea posible del poder político y del poder económico. Ese es el periodismo. En este caso no es así. Todos en contra de nosotros, pero no nos vamos a mover porque nos convertiríamos en cómplices de la corrupción, seríamos encubridores, y nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción, porque es el cáncer que destruye a nuestro país. Lo he dicho varias veces y lo repito, es la peste funesta, peor que la pandemia. No es labor de los empresarios el saqueo y el pirataje del verdadero empresario, pero lamentablemente sí lo es de estos nuevos poderes económicos que verdaderamente viven con el estorbo de la ley, porque para ellos es un estorbo. Recordemos que uno de los principios más extendidamente predicados por la doctrina neoliberal era la conocida desregulación. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo predicaba que para que el capital fluyera, para que las inversiones se pudieran dar, era necesario que no hubiera trabas o que hubiera pocas. Y también, como decía Margaret Thatcher, el Estado no es la solución, es el problema. El surgimiento del llamado anarcocapitalismo. El capitalismo sin barreras, sin normas, sin reglas, que dice que solamente tiene una ley, que es la de la oferta y la demanda. Pero esta ley de la oferta y la demanda la violan, la condicionan y la tuercen a placer, porque muchos de estos empresarios constituyen monopolios, oligopolios,
y violentan las mismas normas del capitalismo, ni siquiera esas las obedecen. Cuanti más las normas, las reglas, las leyes de los diversos estados, que son atacados en su soberanía y también en la fortaleza de sus instituciones, para que debilitados no puedan exigir el cumplimiento de la ley a los piratas que saquean. Y buscan cómplices, porque como dice el presidente, la prensa y los medios de comunicación, más que amigos de la verdad e imparciales como debieran ser, son propagandistas de los dueños del dinero y de los dueños del poder. Ese es el problema. Por eso se ha hablado de que la fractura del sistema neoliberal pasa necesariamente por la recuperación de la cosa pública, por la división de las esferas, lo público y lo privado, y por la construcción de un Estado fuerte que pueda exigir el cumplimiento de la ley a propios y a extraños. La jornada dice: celebra AMLO pacto Televisa Univisión e impuestos que reporta. ¿Por qué celebra esta alianza empresarial? Porque no es enemigo del empresariado ni de su crecimiento, ni de que se hagan bien las cosas, ni siquiera de que quien tenga derecho haga dinero, pueda adquirir bienes y pueda crecer. Pero lo interesante de esta noticia es la segunda parte, que lo que verdaderamente le alegra es que esto reportará impuestos para el país. ¿Por qué lo dice? Porque las transacciones entre empresas no reportaban bajo la noche o en la noche neoliberal y en este régimen inhumano e injusto impuestos para el país. Porque para el neoliberal, para el liberal puro, el impuesto es un robo. Y así lo dicen. Y entonces quieren regresar a la ley de la selva. Y no, los impuestos son las contribuciones necesarias para que la sociedad se vaya equilibrando y todo mundo viva humanamente. Voy a tratar dos casos económicos, dos casos de grandes empresas interesantes, para que veamos cómo algunas empresas no son tales, sino solamente son estructuras de pirataje mundial. Walmart. Fíjense la burla. Un directivo de Walmart ofreció a AMLO pagar con despensas su deuda al SAT, al sistema de administración tributaria. Es una burla, ya es una falta de respeto a una nación como la nuestra. El que una empresa tan poderosa, de las más poderosas del mundo, después del saqueo sistemático, de la quiebra de los pequeños negocios, de la presión que ejerce sobre sus proveedores, de las grandes injusticias laborales que comete y del impago de impuestos que se le demostró era habitual por el diferimiento, ahora dice que por qué no nos paga con productos chinos que le salen al costo o muy baratos los impuestos. Es una burla, es una falta de respeto, y México tiene derecho a percibir los impuestos como debe percibirlos, no en despensas. No somos, o nuestra nación no es pueblo cooptado y comprado en su conciencia para votar. Al rato nos dirán que pagarán los impuestos con una y un frutzi. Pero somos una nación digna y tenemos un presidente patriota y digno que no permite estas barbaridades. Burla de los poderosos a todo un pueblo y a una nación soberana. 5 días, dice la publicación, 5 días. Walmart dispara un 79% su beneficio trimestral tras duplicar sus ventas online. Vean ustedes cómo proceden estos individuos, estos grandes magnates. Entre más ganan, menos distribuyen. Entre más beneficios tienen, menos impuestos quieren pagar. Hace muchos meses, al inicio de la pandemia, hablé de Branson,
hablé del dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo, de cómo, por ejemplo, este segundo, ganando más que nunca, siendo la empresa de las empresas más poderosas y más ricas del mundo, y él el hombre más rico del mundo, cuando vino la pandemia, para pagarle los salarios a sus trabajadores, hizo una suscripción pública y en internet aparecía un requerimiento para hacer cooperacha, para que sus clientes, a los que también les vende caro, todavía le pagaran algunos dolaritos o le entregaran algunos dólares para pagar a sus empleados. Es muy simpático. Luego se solidariza uno con magnates para que cumplan con sus obligaciones. El colmo de la desfachatez y del cinismo. Bueno, pues así funciona Walmart. Por eso no lo quieran en algunas naciones. Siguiente, Walmart ahorraría $272 millones en impuestos con reestructuración societaria. Esto en China. Siempre utilizando mecanismos y dicen, es que la culpa la tiene el Estado en dado caso. Yo solamente aprovecho la ley. Y entonces la ética ¿dónde queda? Porque para ser empresa, cuando les conviene, acatan la ley o se escudan en la ley. Y cuando no, no hay ley. Entonces, todo es a contentillo, pero sobre todo, nada de esta vida empresarial es presidido por la ética, por un respeto a la persona, al ser humano y la verdadera vocación empresarial, que es distinta a la del pirata acumulador de oro. Esto lo hizo o lo hace a través de una figura norteamericana, anglosajona, que se llama goodwill, impuestos diferidos, que ya lo usamos aquí, ya lo vivimos aquí. Diferencial, el goodwill, que se produce cuando se adquiere una sociedad a un precio mayor del valor de los activos. ¿Qué quiere decir esto? Realmente es un fraude al fisco. Estamos simulando una realidad inexistente. Y no nos atenemos a la realidad y no transferimos activos al precio que tienen, sino entre las partes nos ponemos de acuerdo para que el valor sea superior. No es el valor de lo que estoy transfiriendo. Todo esto tiene el propósito de burlar al fisco, como en este caso en Chile, para evadir el pago de $272 millones. Y finalmente, en el caso de Walmart, deberá pagar $78.5 millones a sus trabajadores por explotación laboral en Estados Unidos. Miren nada más. O sea, no solamente le incumple al fisco, no solamente quiebra a sus proveedores, no solamente quiebra a los negocios pequeños, sino que explota a sus trabajadores. Eso sí, les llama socios, asociados, colaboradores, cantan, echan porras, les pone cancioncitas, los anima, les da una palmadita en la espalda y les dice, agradéceme que te estoy explotando. Este es el sistema de esclavismo, de neoesclavismo, del neoliberalismo, contra el que debemos resistir. Una inhumanidad absoluta. El ser humano es utilizado como carne de cañón y como elemento inanimado, sin espíritu y sin dignidad para procurarle beneficio a otro. Y ni siquiera es retribuido en justicia. Vil explotación laboral. El Universal lo dice también en México, una empleada, una cajera de Walmart. Llegué a laborar hasta 27 horas seguidas. ¿Y dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban nuestras autoridades para defender a nuestros trabajadores de la explotación que ejerce una empresa transnacional? ¿Saben dónde estaban? Estaban siendo cómplices de ellos. Estaban siendo parte de esas pandillas de saqueadores, porque son traidores a México y así han venido funcionando. Luego quiero tratar algo que es interesante y es el caso de Banamex, que es un caso paradigmático y quiero que sepan todos que la lucha de nuestro presidente, como bien lo sabemos, no viene de ayer. Hay una nota en la que se da cuenta de que Andrés Manuel López Obrador venía avisando de una evasión de impuestos
de una todavía posible evasión de impuestos en la venta que hacía Banamex a Citigroup del banco. Y esto porque sabía cómo se estaba haciendo la transacción. Arnaldo Córdoba, el padre de Lorenzo Córdoba, personas muy distintas, el primero un nacionalista, un patriota y un verdadero hombre de izquierda, el segundo un individuo aliado a los poderes oligárquicos y que sirve desde el INE solamente para torcer la voluntad popular. Arnaldo Córdoba dio cuenta de cómo Banamex y Citigroup se pusieron de acuerdo para realizar una transacción, es decir, la venta del banco. No nos olvidemos que el artículo 28 constitucional prevé que existen bienes que el Estado puede dar en concesión a particulares. El servicio de banca no es particular ni privado porque se le pegue la gana poner un banco a cualquiera. Es una función que reside originalmente en el Estado y que el Estado puede conceder a otro, a un particular, para operarla. Así sucedía con Banamex, quien trasladó esta concesión auxiliado por Gil Díaz, el entonces secretario de Hacienda, o ya había dejado de ser secretario de Hacienda, y sirvió como asesor de estos piratas. Y esta operación en bolsa, con cambio de títulos accionarios y no dinero, le causó al fisco mexicano un quebranto superior a los 3.500 millones de dólares. De dólares, porque la operación fue mayor a 12.500 millones de dólares. Y esos 3.500 millones de dólares, que son un mundo de dinero, no fueron pagados al fisco. Una operación que no le generó a ninguna de las partes un solo peso de impuestos. Una lisa y llana defraudación al pueblo de México, a México como nación, y que fue aplaudida y solapada por nuestras autoridades, que por esa razón son traidoras a México. Todos los que intervinieron traicionaron a nuestro país y a nuestro pueblo. Por eso el presidente se felicita de que así, ahora porque ya no es el México de cochupos y componendas, en que el gobierno solo hacía de bufón o de acompañamiento de los defraudadores, se felicita de que la operación a la que me refería al principio entre Televisa y Univisión le dejará impuestos a México. Porque ahora sí hay Estado de Derecho, hay soberanía, hay dignidad y el Estado cumple con la función primaria de obtener recursos, impuestos, para atender las necesidades públicas. Así funciona un gobierno correcto, patriótico y bien estructurado. Y claro, vendrán los lloriqueos y ya aparecerán esos fiscalistas que siempre encuentran la manera de torcer en perjuicio del pueblo de México y al servicio de los extranjeros o de los plutócratas, torcer la ley para beneficiarse. Creo que esta vez no podrán. Vamos al siguiente tema. La democracia es lo que yo diga, dice Lorenzo Córdoba. Y Lorenzo Córdoba dice, el muy prepotente, que él es el árbitro, que el INE es el árbitro, que el INE es el todopoderoso y que dice cómo, cuándo y quién. Y que le dice al pueblo de México por quién no puede votar. Y para que el pueblo de México no caiga en la tentación de votar por alguien, mejor lo retiramos de forma anticipada. Lorenzo Córdoba se atrevió hasta convocar al presidente de la República para declarar sobre 3 o 4 estupideces. Pero lo hace porque es un prepotente que se ve amparado en su prepotencia por toda la oligarquía apátrida que está atacando de día y de noche a nuestro presidente, porque los negocios están colapsados, porque sus tranzas, no negocios verdaderos y limpios, están en riesgo, están en peligro. Es necesario torcer la voluntad del pueblo para que no llegue nunca más un patriota ni alguien que haga cumplir la ley, sino un cómplice, o peor aún, un empleado de los poderosos. Dice
nuestro presidente que la gravedad del retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero y la de Morón para el gobierno de Michoacán constituyen un despropósito y un ataque, un atentado a la democracia. Y es así porque, como bien sabemos, estos hipócritas se están basando en una forma, ahora son rigoristas, y se rasgan las vestiduras y se enredan en la bandera e invocan la Constitución, el cumplimiento de la ley de la que se han burlado sistemáticamente. Cuando cometieron los fraudes de 2006, cuando cometieron el fraude de 2012, cuando han burlado una y otra vez la voluntad popular. Vamos a escuchar a nuestro presidente explicando este asunto. Se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional. Pero además, si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo. El pueblo es el soberano. No los aparatos, las estructuras. El pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Y yo entiendo, pues, que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas, cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Entonces, ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto. La hipocresía, siempre la hipocresía, la característica, el vicio fundamental, el modo de vivir, de existir y de respirar de todos estos. ¿Por qué la hipocresía? La simulación, el fariseísmo más descarnado. Dicen una cosa y hacen otra. Se revisten con vestiduras de pureza, de bondad, de legalidad, de honradez, cuando todo lo que hay detrás es podredumbre, es mentira, es farsa. Ponen su mejor sonrisa cuando en realidad no son sino unos vulgares delincuentes. En Michoacán y en Guerrero no se sancionó por razones similares a otros candidatos que ya actualmente están haciendo campaña. Pero hay que rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque cometiste la tropelía gravísima de gastar en 3 chicles y 2 refrescos. Porque no nos avisaste. Y entonces eso tiene mayor grado y valor que la voluntad popular. Que el pueblo decida. Que el pueblo se pueda dar el gobierno que quiera. Pueden privar por una tontería, por un asunto baladí, estúpido, a un pueblo de un gobierno que quiere darse a sí mismo. El daño que puede conseguir
por ese afecto desmesurado, claro, intencionado e hipócrita a las formas torpes, es gravísimo. Sabemos bien los que sabemos derecho que no es más importante la forma que el fondo. Y sabe bien quien sabe pensar que lo esencial siempre es superior a lo accidental y que lo accidental y las formas deben ser sacrificadas a los valores esenciales, a lo más importante. ¿Qué es lo más importante aquí? El valor fundamental de la democracia. ¿Qué es lo menos importante? El cumplimiento de una formalidad, de un informe que es subsanable. La sanción, además, suponiendo que se hubiera incumplido la ley en las formas, es desmesurada, es arbitraria, es abusiva, es brutal. No puede ser que por el gasto de unos cuantos centavos se cometa la atrocidad, el atropello en contra del pueblo de privarlo de un candidato, cuando ellos bien saben que la voluntad mayoritaria favorece a nuestros candidatos en Guerrero y en Michoacán. Hay que seguir luchando en tribunales, pero de este tamaño es el ataque. ¿Y saben qué? No es cosa menor la gran riqueza que hay en Michoacán y en Guerrero y que ha venido siendo explotada en atraco y robo al pueblo de México y a los pueblos de Guerrero y de Michoacán. La gran pobreza que hay, la violencia descarnada en esos estados, el que casualmente esta violencia ocurra de forma más grave, si cabe, en los lugares donde hay yacimientos de oro, de minerales en general, de recursos naturales. Eso sucede en muchos lados del mundo. Sucedió en la gran matanza silenciosa en el Congo hace una década o 15 años. 8 millones de personas muertas, desaparecidas, violaciones masivas de hombres y de mujeres, de niños, crímenes inenarrables, porque esa gente estaba parada encima de minas de coltán y de minerales raros. De eso emplea la nueva tecnología. Lo mismo pasa en Michoacán y en Guerrero, pero nadie se atreve a decirlo. Y estos no quieren que lleguen gobernantes que pueden poner un alto a eso. Por eso, desde el INE se lleva a cabo esta operación para privar al pueblo de su voluntad. Dice Ugalde, el mayor hipócrita de la historia, el que perpetró o ayudó a perpetrar el fraude electoral del 2006. Un hipócrita de primera, que es un costal de mañas, eso es lo que es este individuo. Ahora le preocupa enormemente que AMLO quiera desaparecer al encargado de vigilar la democracia en México, el INE. El señor, que es experto en elecciones y democracia, no sabe qué es la democracia, porque el INE no está para vigilar la democracia, está para vigilar las elecciones. Y la democracia no son las elecciones. Es la voluntad del pueblo expresada en todo momento y en todo lugar en la vida pública. Y entonces hay expresiones democráticas no solamente el día de las elecciones. No sabe de democracia, está ignorante. De mañas sabe harto, sabe bastante. Y bueno, vamos a escuchar algo que dice el presidente y para lo que debemos estar preparados. Creo aquí que debemos hablar un poco de Morena, aunque al final del programa lo vuelva a hacer. Han puesto candidatos que no son nuestros y que de llegar, evidentemente, no ayudarán al proyecto. O lo harán del mismo modo que lo hacen siempre, pidiéndonos a cambio dinero, recursos, chantajeándonos, chantajeando a nuestro país, chantajeando al presidente, vendiendo sus votos y su voluntad, porque no son personas que tengan convicciones profundas, ni estén aquí por ideales y por principios. Ese es el precio de imponer candidatos y de torcer la voluntad de la militancia.
si la voluntad de la militancia ha sido torcida en casi todos los casos? Ya con solo eso se peca gravemente y se incumple la ley y se violan los principios. Pero además, si nos han impuesto pillos, si nos han impuesto inmorales, si nos han impuesto incompetentes, mucho peor. Pero además hay algo que todavía se añade a lo anterior. ¿Y que es? Que además en muchos casos nos han dado candidatos que van a perder, porque sus posibilidades de triunfo son muy remotas y porque ya algunos que somos muy malintencionados, maliciosos, que pensamos muy mal, nos dimos cuenta o suponemos que algunos candidatos están puestos allí para perder, para que gane la derecha, para que gane el PRI, para que gane el PRD o gane el PAN. ¿Y qué queda? Que estos juegan a todo. Es decir, ganan si gana nuestro candidato que no es nuestro, sino es suyo, y ganan si pierde nuestro candidato porque también gana el suyo. Estos no son nada tontos, pero el problema es que nosotros tenemos traidores que les han hecho el trabajo. Y no debemos estar enojados con los pillos de afuera, porque ellos siempre lo han sido y defienden sus intereses, sino debemos estar enojados, profundamente indignados, con nuestros traidores, con los que nos infiltraron y nos mintieron, y con los que dizque eran compañeros, y traicionaron, y se vendieron, y se benefician, como aquel par de majaderos y de vulgares que ahora se ponen de plurinominales y llaman a su pandilla. Eso es lo que no debemos tolerar, y hay que decirlo con todas las letras. Hay que seguir con las impugnaciones y defendernos en los tribunales hasta sus últimas consecuencias. Es la siguiente parte de la lucha. Y la que sigue será seguir resistiendo. Porque no se puede consentir la traición al proyecto, ni un mal gobierno, ni afuera ni adentro. Y con esto se los digo todo. Vamos a escuchar también a nuestro presidente, porque él siempre está preparado para todo. No tengan miedo ni se desanimen. Él gobernó la Ciudad de México con un poder legislativo contrario, de oposición, y salió avante porque sabe hacerlo y es un gran político. Y a pesar de nosotros, él va a llevar a nuestro país a buen puerto. Vamos a escuchar lo que dice. Y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema. No habría, si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto. No está tan fácil. No es así. Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo. No está tan fácil. Nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad de veto. Me impusieron, que eran mayoría, de que el programa de apoyo a adultos mayores solo se entregara, según ellos, a los pobres, o sea, focalizado, como todas las políticas que les recomendaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dije, no, esto es universal. Como tenían mayoría en la Cámara, me impusieron de que nada más fuese a un grupo y no universal. Veté el presupuesto. Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados. Y es legal, no es nada fuera de la ley. Los que llevamos tiempo, muchos de ustedes,
los que ya entendemos qué quiere decir, escuchamos lo que dice y también lo interpretamos y lo conocemos, debemos tomar su ejemplo. En los momentos de imposición y de crisis que vive nuestro partido, de arbitrariedad y de probable triunfo de estos por las dos vías que ya les comenté, porque en algunos casos da lo mismo que ganemos o que perdamos, de todos modos nos cae la desgracia. En esos momentos debemos entender esto que está diciendo el presidente. No es tan fácil. No, porque él no se tira a la desgracia, a la desesperación y a los lamentos, y está ya pensando en lo que sigue. Eso es lo que nos toca a nosotros. Es que ya me impusieron, es que ya se acabó el mundo, es que va a ser lo mismo de siempre, es que nos van a gobernar. ¿Y dónde está el pueblo organizado? ¿Y qué no hemos aprendido cuáles son las herramientas de lucha? ¿Y qué no sabemos que hasta en las peores condiciones y circunstancias se puede resistir y revertir la situación? ¿Y qué no sabemos? ¿Se puede caer un presidente municipal que gobierna mal o es corrupto? ¿Que podemos obligarlo a gobernar de otro modo? ¿Que lo podemos constreñir? ¿Que la voluntad del pueblo y su fuerza se pueden imponer? No sabemos que el fatalismo es lo peor que nos puede acontecer, que pensar, como piensa el presidente, en que inclusive se puede perder la Cámara, el gobierno será imposible, es tonto. Él lo piensa al revés, que a pesar de todo ello y en las peores circunstancias, siempre hay solución y él la va a poner en ejecución. No la tienen fácil ellos, porque estamos ante un gran político y un hombre capaz, pero sobre todo algo más. Estamos ante un hombre que verdaderamente sabe luchar, es tenaz, es consciente y además no se rinde nunca y siempre encuentra soluciones a los problemas. Vamos a tomar este modelo. A veces conviene que caiga la desgracia, a veces conviene que haya ciertas cosas que no son buenas de inmediato, para que podamos a un corto, a un mediano o a un largo plazo resolver la situación. No está fácil para ellos, ni en la peor de las circunstancias para nosotros. Siempre se puede y el presidente lo enseña. No nos desesperemos, compañeros. No cedamos al chapulineo. Es que ya me dio frío, es que ya me dio miedo, es que estamos tirando una lucha de 10, 15 o 20 años. No. Y además, verdadera solución, observarse así y corregir lo que tengamos que corregir. Y seguir adelante. No desesperarse nunca ni derrotarse, que es lo que espera el enemigo. Ellos conseguirán algo, pero cuando te des cuenta que llevaron un inepto o un incompetente al poder o un corrupto, frente a él opón la resistencia, el valladar, el muro del pueblo organizado. Por eso vamos a formarnos, por eso vamos a formar cuadros y una clase política sólida que haga quedar verdaderamente en ridículo a estos y les oponga la fuerte voluntad popular. Esto es lo que hizo Andrés Manuel muchos años. ¿A poco nos vamos a rendir tan poca cosa? Vamos a ir a lo último, prácticamente lo último, conociendo al enemigo. Voy a hablar hoy de este libro de Alain Dehaene, un franco-canadiense, que se llama Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, en el mundo, en muchos lugares, en muchos ámbitos, en el sector público, en el privado, los mediocres son los que mandan. Si te preguntas qué demonios hace este tipo como candidato de nuestro partido, si el pobrecito no tiene ni idea y a duras penas da sus generales, es decir, conoce su nombre, estado civil y ocupación y edad. Si te preguntas qué hace,
el pillo? ¿Qué hace el mediocre? ¿Qué hace el delincuentillo? ¿Qué hace el agachón que obedece a los caciques o a papá, ya saben cuál? Aquel grandote que dice, aquí vas tú, allá voy yo, allá vas tú y allá va el otro. Los títeres. Si te preguntas por qué hay tantos títeres en todos los lugares importantes y por qué nuestros congresos, nuestras cámaras, nuestros lugares de gobierno están llenos de gente ignorante, safia, indolente, torpe, que no ama al pueblo, que no sabe qué hace allí y que solamente roba y a veces hasta ni eso le sale. Si te preguntas eso, yo tengo la respuesta y la tiene este autor. El mundo ha derivado en la ocupación de puestos para los mediocres, porque las oligarquías, las plutocracias y los verdaderos dueños del poder son tan inteligentes que ponen idiotas y ponen mediocres en todos los cargos. Porque un inteligente, una persona que se forma a sí misma, una gente que tiene seguridad en sí misma, que sabe cuáles son sus convicciones, es peligrosa. Se les opone y los puede derrotar. Por eso hay tantos mediocres. Y este libro nos dice grandes cosas. He hablado, y hablé la vez pasada, de la subversión y la perversión del lenguaje y de la contaminación que es hecho de la vida pública y del lenguaje de lo público con lenguaje tecnocrático, con lenguaje propio del management, es decir, de las técnicas gerenciales. Y entonces un montón de tonterías. Ya vieron que hasta el foro de Davos, ya que la inclusión y esas cosas no sirven, después de habernos recetado décadas de esas tonterías. Y entonces ahora sí hay que ir a la justicia y a la dignidad y a la identidad, cosas que nunca debieron irse. Bueno, pues eso, más los expertos que siempre existen, más los tontos que hablan de todo y conocen de todo, de esos han de conocer ustedes mucho, pero en realidad no saben de nada, y los agachones indignos, que hay muchos. Si quieren saber por qué hay tanto mediocre, por qué impusieron ese tipo de candidatos que no sirven para nada, aquí está la respuesta. Michel Cluscart, en un libro que se llama El capitalismo de la seducción, hablé ya en semanas pasadas de otro libro de él. Este es un gran crítico de la socialdemocracia como traidora de la izquierda, un hombre del Partido Comunista francés, que se dio cuenta de que los grandes discursos y las defensas auténticas de la izquierda, de los trabajadores y de los pobres, estaban abandonadas. Y todo el mundo se había refugiado en asuntos menores. Menores, muy menores, de grupos pequeños, de causas menores, y las grandes causas estaban abandonadas. Y aún respaldaban al sistema, y el sistema respaldaba estas causas y las respalda, qué raro, para que no te dediques a la lucha importante. Y por eso tienes a un Macron o tienes a presidentes de la socialdemocracia en Europa que destruyeron a la izquierda, la dinamitaron, se aliaron al liberalismo, al neoliberalismo, y construyeron lo que se llama el liberalismo libertario. Y entonces de este libertarismo del que hablaré, de este asunto de reingeniería social, se benefició el mismo sistema y los mismos dueños del poder. Cambiaron todo para seguir igual. Eso explica lo que se llama gatopardismo. Esta palabra viene de una novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un autor, un escritor siciliano, que escribió esta su única novela, pero extraordinaria, en donde comprueba a través de la novela cómo en la historia las élites que han detentado parasitariamente el poder y el dinero, cuando ven el riesgo de perder, se alían a los mismos que los atacan para conservar el poder. Esto es, que todo cambie para que todo siga igual. Michel Cluscart detecta que esto fue lo que hizo la oligarquía, disfrazándose de pseudoizquierda, creando falsas luchas, hasta pervirtiendo el lenguaje y metiéndonos en tonterías para que no defendiéramos lo importante. El capitalismo de la seducción es
el hedonismo puro que se fabricó, como ya lo he dicho muchas veces, en nuestra sociedad para que deseáramos cosas que no necesitábamos, para que nos concentráramos en nosotros, para que nos volviéramos unos seres egoístas y narcisistas, que rompieran la comunidad, la solidaridad, el amor al prójimo, a la familia, etc. Siempre exigiendo mis derechos, y mis derechos que son caprichos, y no pensando nunca en el bien de todos ni en el de la sociedad. Porque el principio del sistema es el egoísmo, rompe a través del narcisismo y de la creación de seres individualistas y egoístas toda solidaridad, toda comunidad y toda posibilidad de realmente triunfar en el sentido correcto, triunfar todos y sobre todo sacar de la miseria a los pobres y hacer que los más fuertes sirvan a los más débiles y no que se sirvan de ellos. Estos autores coinciden profundamente con nuestro proyecto de nación, con el modo en que entendemos la política. El ecologismo y el rescate de animalitos y muchas otras cosas no atacan el núcleo. El que se opone a los toros y se rasga las vestiduras porque le causa mucho dolor el animalito, no le causa dolor el rompimiento de una sociedad. No le causa dolor el pobre, el desprotegido, el desamparado, ni el obrero, ni el campesino. Y entonces estas falsas luchas solamente le hacen el juego al sistema, que lo aplaude y está contento de que no luchemos para que se acabe la injusticia social y para que el sistema no siga siendo explotado. Este es el asunto. Vamos al final a responder a los saludos que me han enviado, como siempre, que les agradezco muy de corazón y pues los invito a seguirnos conectando. Me parece que a algún compañero se le fue el santo al cielo, como se dice popularmente, no publicó en nuestra página de Facebook el anuncio avisando que estaríamos transmitiendo. Pero por favor, ya saben que es muy raro que no transmita. Conéctense siempre a las 5 de la tarde. Y ahora le vamos a jalar las orejas a nuestro compañerito para que haga su labor, haga su tarea, porque luego nos dicen que van a hacer cosas y no las hacen. Es mejor que te digan que no las van a hacer. Pero en fin. Salvador Juárez de Chutetelco, Guillermo Vega Valdera de Santiago Miahuatlán, Esperanza Guerrero, Leonardo Corona, Marcial Mariano, Arsenia García, Chava Gracia, Arturo Morales, Cajete, Marcelo Guerrero, Santiago Juárez, Eva Telles, Almabelia Rojas, Ascensión Huesca de Santa Rita Tlahuapan, César Tonatiu Maldonado, Chícharo del Razo desde Nueva York, que ya no nos había escuchado, Esperanza Guerrero de Huehuetla, María Fernanda García, Juana Pérez, Rolando Bonilla de Libres, Sonia Castilleros de Cuautlancingo, Evelia Hernández, Areli Terán, Magdalena Lorandi, Isidro Arroyo de Acajete, Rafael Granados de Techutlán, José Luis Muñoz, Guillermo Vega, Gabriel Cerón de Libres, Margarita Orea, Marcelo Guerrero, Florentino Marín, Carlos Rojas de los Reyes de Juárez, Odilón Morales de Acajete, Alejandro Gómez de Yotosco, Marcelo Latorre, Yolis Duarte, Higinio Pedraza de Los Ángeles, California, Romualdo Aguilera de Acatezo, Serrano Solís de Joconotla, Cleo Fernández, Marisela Marín, Gustavo Barrales de Huehuetlán el Grande, Artemia Galicia, Paulina Galindo, Alejandra González, Carlos Pérez, Enrique Vázquez de Tehuacán, Mario Hidalgo de Cheutla de Tapia, Viridiana Aguayo, Herminio Monterrosas de Tepeaca, Braulio Mote, Jesús Rivera, Rocío Román, Chava Gracia, Dolores Blanca, René Guillén Reyes, Miguel González de Chichiquila, Joaquín Tenorio, Juan Maldonado, Juan Periáñez, Enrique Aguilar, Amanda Aguilar, Alicia Jiménez Pérez de Acatzingo, Angélica González Pinillos, Alejandro Tlaseca, Lindoro Fosado, Jenny Parra de Tlahuapan, Fernando Antonio Peña de Tlachichuca, Honorio Aguilar de Ixtacamaxtitlán, Servando Zárate, Juan Carlos Hernández, Miguel Báez, Néstor Guarneros, Omar Flores de Tochtepec, Sergio Paredes, Heber Velázquez, Verónica Solís, Juvencio Limón, José Trinidad Barranco de Acajete. Gracias a todos. Manda saludos también, no importa. Yo sé que estamos conectados de corazón y que además estos programas tienen un doble propósito.
no solamente informar y formar, sino también ser un signo vivo, latente, constante de la resistencia que hemos sostenido. Nuestros compañeros que han tomado el Instituto Estatal Electoral, los que han dormido durante semanas sacrificándose, realmente sacrificándose, siendo coherentes y demostrando autenticidad en la sede esa de estos traidores, han dado testimonio, pero no son los únicos, ni tampoco esta es una lucha de un mes o de 2 meses. Lo dije apenas. Esta es una lucha de muchos compañeros, de muchísimos sacrificios, de muchísimos esfuerzos, y por eso no tenemos derecho a abandonarla. ¿Por qué? Porque le fallaríamos a muchos, traicionaríamos a muchos y finalmente haríamos la traición suprema, que es la traición a nosotros mismos. Cuando pienses que nadie te ve, cuando creas que lo que haces debe estar respaldado por los otros, cuando pienses que si no te toca algo, debes renunciar a la lucha, cuando te imagines que lo importante es lo que piensen de ti los otros, piensa que al que menos le puedes fallar es a ti, porque la dignidad se construye desde el alma, desde el corazón y desde las vísceras. Fluye con la sangre. La dignidad nos mantiene firmes. Nunca ser avasallados y no renunciar a los grandes principios, porque se puede perder todo, pero quien pierde el honor y pierde la dignidad ha perdido ya la vida y está muerto. Está muerto y nadie lo podrá resucitar. Más vale seguir luchando. Quiero empezar en esta ocasión y continuar en las siguientes leyendo para ustedes algunos de los consejos que dio Don Quijote a Sancho para gobernar la ínsula Barataria. La ínsula Barataria, así le llamaban, era una invención que un noble español con el que se topa Don Quijote premia supuestamente a Sancho. Una invención. Pero ambos, uno en su ingenuidad y el otro en su locura, una gran locura, lo toman por cierto, y Don Quijote da a Sancho unos consejos extraordinarios para bien gobernar. Esta obra, que es patrimonio de todos nosotros los hispanohablantes y de la humanidad, es digna de ser leída y consultada, y la recomiendo a todos, porque creo en verdad que quien no ha leído el Quijote se ha perdido de una gran riqueza y le falta un poco de alma, un poco de espíritu. Dice Don Quijote a Sancho: perdonen, pero creo que lo tengo aquí medio... Aquí viene. Dice aquí: atento a este tu Catón, una figura latina, un hombre Catón, un senador romano, que quiere aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse al buey. Que si esto haces, vendrán a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Con esto termino esta primera parte de los consejos que dio Don Quijote a Sancho. La humildad y el saber de dónde viene el cargo
el poder y la responsabilidad que ello implica. Los creyentes en el temor a Dios, los que no lo son en el respeto a sí mismos, respeto a la humanidad. Y luego el conocerse a sí mismo, para que conociéndose se sepa qué se puede y qué no, y venga la humildad que viene de saberse lo que se es, ni más ni menos. Inicialmente para gobernar, que gobernar y ejercer un cargo es difícil. Esto hacemos, nueva política, con nuevos métodos, con nuevo espíritu. En esto estamos y de esta lucha no nos vamos. Compañeros en todos los frentes, resistamos. Lo importante es la lucha. La victoria será el producto del esfuerzo y de la determinación de todos. No claudiquemos, que cuando más oscuro está todo, la claridad se acerca. Vamos por la victoria. De aquí a 8 días, 5 de la tarde. Nos vemos todos.